Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos a esta nueva clase del curso de geometría. Mi nombre es Marco Almerco y como ustedes saben muy bien, soy su profesor del curso de geometría, ¿no es cierto? En esta semana vamos a continuar con la clase del capítulo de triángulos, muchachos, ¿ya? Pero en esta semana, repito, el tema que vamos a ver es lo que se conoce como aplicaciones de la congruencia de triángulos. Pero hoy vamos a ver la primera parte, ¿no? ¿Está bien? Vamos a ver la primera parte. Entonces, el título sería Aplicaciones de la congruencia 1. Chicos, ¿qué es lo que vamos a tocar en esta parte de aplicaciones de la congruencia 1? Bueno, primero vamos a ver el teorema de la bisectriz de un ángulo y luego vamos a ver el teorema de la mediatriz de un segmento. Mira, lee bien, parece la misma palabra, ¿no? Pero no es la misma. Una se llama bisectriz y la otra se llama mediatriz. La bisectriz, ¿para quién es? Para un ángulo. ¿Y la mediatriz para quién es? Para un segmento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Desde ahora vamos aclarando porque a veces se confunden, ¿no? Sobre todo aquellos chicos que de repente no les han enseñado mucho de esto, entonces a veces se confunden los nombres, ¿no? ¿Ya? Entonces no te olvides, bisectriz es para el ángulo y mediatriz es para un segmento. Ahora, ¿por qué se le llama aplicaciones de la congruencia? Se les llama así, muchachos, porque estos teoremas que vamos a ver desde esta semana se demuestran precisamente aplicando los casos de congruencia que vimos la semana pasada, ¿no? El ángulo lado ángulo, o sea, el ala, el lado ángulo lado, el LAL, y el lado lado lado, que es LLL, ¿cierto? Entonces, vamos a ver el primer teorema, pero antes de eso, muchachos, quiero que me prestes mucha atención en la primera parte que sería las definiciones. Miren, chicos, escuchen bien esta parte porque es importantísimo. Miren, muchas veces, muchachos, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos a encontrar con alguien, ¿no? Imagínense que tú estás ahorita en tu casa y hay una persona que te está esperando, no sé, pues en un parque, ¿no? Vamos a imaginar que es en un parque, ¿no? Entonces tú sales de tu casa, si es cerca, te vas a ir caminando por una vereda, de repente tienes que cruzar una pista, ¿no? Y cruzar a la otra vereda, o de repente no es necesario que cruces, ¿no? Entonces, quizás es muy temprano, y como es muy temprano, entonces tú vas y te das, ¿no? Te vas por otras calles, ¿no? Como que haciendo hora para que llegues a la hora, ¿no es cierto? Ya, entonces tú te das cuenta que para ir de un lugar a otro hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Hay varias formas de hacerlo. Entonces, muchachos, de todas esas formas que tú tienes para ir de un lugar a otro, siempre va a haber un menor recorrido, siempre va a haber una distancia que sea la menor, ¿no? Entonces, bajo esa idea que te estoy planteando, muchachos, podemos interpretar un poco lo que ahorita te voy a explicar, ¿no? ¿Cómo sería, muchachos, la distancia que hay entre una recta y un punto, ¿no? También se dice en algunos libros, aparece como la menor distancia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La menor distancia entre un punto y una recta. Miren, esto va a ser así, chicos, ¿ya? La distancia que hay entre una recta y un punto, fuera de ella, ¿no? Ojo, cuando el punto está fuera de ella, ¿no? Es la longitud del segmento perpendicular trazado desde el punto a la recta. La distancia entre una recta y un punto de la misma se define como cero. Ojo, esa es otra idea ya, ¿no? ¿Está bien? Acá ya es otra idea. Vamos a separarlo porque a veces se confunden, ¿no? ¿Ya? La primera idea es esta, ¿no? La distancia entre una recta y un punto que está fuera de ella es la longitud del segmento perpendicular trazado desde el punto a la recta. Y la distancia entre una recta y un punto de la misma se define como cero. O sea, hay dos casos, ¿no? Vamos a ver los dos casos, mire. Mira el gráfico por aquí, muchachos. El punto P está fuera de la recta L, ¿no? Está fuera de la recta L. Entonces, si tú quieres trazar la distancia entre el punto y la recta L, entonces lo que tienes que hacer, según lo que está ahí arriba, sería trazar una línea perpendicular. ¿Qué significa perpendicular?
que cuando trazas la línea PQ, el ángulo que forma tiene que ser 90 grados, ¿no? Y ese segmento PQ es la distancia, que lo voy a representar con D minúscula. La distancia entre el punto P y la recta. ¿Estamos de acuerdo? Así en la figura, P es un punto exterior a la recta L y PQ es perpendicular a la recta L. Esta T invertida que ves acá, ¿no? Esa T invertida, muchachos, significa perpendicular, ¿no? O sea que forma 90 grados. Luego, PQ, que es igual a D minúscula, es la distancia entre la recta L y el punto P. ¿Estamos? Ahora, muchachos, si yo tengo el punto, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí al costado nada más. Mira, tengo, por ejemplo, este punto A, ¿no? Pero observas que el punto A está en la recta L, está contenido en la recta L. Entonces, la distancia entre el punto A y la recta L sería cero. A eso se refiere la última parte, ¿no? Cuando el punto está contenido en la misma recta, no hay distancia, o en todo caso, esa distancia es igual a cero. ¿Está bien? ¿Qué hubiese pasado, profesor, si el punto está por abajo, ¿no? Imagínate que el punto B está por abajo, ¿no? Y tú ya sabes trazar la distancia, ¿no? Entonces, traza siempre una perpendicular. Ahí tiene que ser 90, ¿no? A este punto llámale N y la distancia sería el segmento BN, ¿no? Esa es la distancia del punto B hacia la recta. Ahora, cuando tú trazas distancias, no necesariamente tienen que ser hacia una recta, también pueden ser hacia segmentos, ¿no? Mira ahí a la derecha, muchachos, miren ahí a la derecha, yo tengo, por ejemplo, acá el segmento AB y voy a ubicar por acá un punto R. Sin un problema me dicen, a ver, calcular la distancia de R hacia B, entonces ya sabes, trazas una línea que sea perpendicular, ¿no? Acá que sea, por ejemplo, punto L, y esa distancia de RL, perdón, va a ser la distancia del punto R hacia el segmento AB, ¿no? Como ya te diste cuenta, el punto también puede estar por debajo, ¿no? Puede ser el punto K, por ejemplo, ¿no? La distancia, igual trazas una perpendicular, ahí está. A este punto le puedes llamar H si deseas. Y esta sería la otra distancia, ¿no? De 2, de 1 le vamos a llamar, ¿no? Profesor, ¿la distancia es una altura? No, ten cuidado. La altura es en un triángulo. Ahí no hay ningún triángulo, ¿no? Pero si yo trazara un triángulo por acá, muchachos, entonces la distancia del vértice B hacia el lado AC sería precisamente la altura de BH, ¿no? Esa también sería la distancia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, chicos, acá viene algo importante, mira. ¿Qué pasaría, no? Yo primero ubiqué el punto R por acá y abajo ubiqué el punto K. Pero ¿qué pasaría si yo ubico el punto por acá? ¿No? Este punto le llamo, por ejemplo, punto T. Y me piden trazar la distancia de T hacia el segmento AB. ¿Cómo hago esa distancia, muchachos? ¿No? Si yo sé que la distancia es la perpendicular, ¿que acaso tendría que prolongar así y forzar que ahí es 90 grados? ¿No? Eso sería absurdo, ¿no? No puedo forzar un ángulo, ¿estamos de acuerdo? Esto no voy a hacer. ¿Sí? Lo primero que vas a hacer en estos casos es prolongar el segmento, ¿no? Vas a prolongar el segmento por aquí y vas a trazar desde T esa distancia. Ahí está, ¿no? A esa distancia le llamas D sub 3, ¿no? D sub 3 es la distancia. ¿Estamos? ¿Ya, chicos? Ahora, profe, ¿y eso por qué estamos viendo? Para yo poder explicarte el primer teorema, tienes que trabajar o tienes que saber cómo se traza la distancia de un punto hacia una recta o hacia un segmento. ¿Ya, chicos? Si desean tomarle captura de pantalla a esto que está a la derecha, háganlo ahorita porque lo voy a borrar. O a todo, mejor tómenle captura y voy a pasar, voy a poner otras cosas ahí. ¿Ya? Cuento hasta 3, chicos, y si pueden la comparten para sus demás compañeros, que algunos de repente no pueden tomar capturas ahí rápidamente. Entonces a la 1, a las 2 y a las 3. Listo, borro todo. Ya, vamos a borrar esto también. Muy bien, Gracie, gracias, ¿no?
Ahí está, muy bien. Muy bien, chicos, entonces, esa es la primera parte, ¿no? La distancia entre una recta y un punto. Pero seguimos, mira, hay más cosas todavía. Mira, ¿cómo sería la distancia entre dos puntos? ¿No? Porque lo que acabamos de ver es la distancia entre una recta y un punto. Pero ahora vamos a ver la distancia entre dos puntos, ¿no? ¿Qué dice ahí? Mira, la distancia entre dos puntos es la longitud del segmento de recta que los une. Si un punto se encuentra a igual distancia de otros dos, entonces se dice que dicho punto equidista de los dos puntos. Profe, ¿qué significa la palabra equidista? ¿No? ¿Qué te dice a ver tu instinto ortográfico, muchachos, no? Equidista significa igual distancia. ¿Estamos de acuerdo, no? Igual distancia. Entonces, si lees la oración completa, ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Misma distancia, también se puede interpretar así, Alejandra, muy bien. Entonces, si un punto se encuentra a igual distancia de otros dos, entonces se dice que dicho punto equidista de los puntos de los dos puntos mencionados, ¿no? Veamos gráficamente por acá, ¿no? Primero la primera nota, ¿no? ¿Qué dice la primera nota? La distancia entre dos puntos es la longitud del segmento de recta que los une. Tengo el punto A y tengo el punto P. ¿Cuál es la distancia entre A y P? El segmento AP. Esa es la distancia. También se puede decir que es la menor distancia, ¿no? Ahora, mira el punto P y mira el punto B. La distancia entre los dos es el segmento PB, porque es el segmento que los une. Si yo, por ejemplo, quiero encontrar o graficar la distancia entre A y B, entonces para eso tendría que unir A con B, así, ¿no? ¿No? Y esa es la distancia. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no hay necesidad de dibujarlo, pero te digo nomás por si acaso, ¿no? Ahora, esas distancias, muchachos, dependiendo la ubicación que tengan, pueden ser diferentes o pueden ser iguales. Pero en este caso, PA mide D minúscula y PB también es D minúscula. Quiere decir que esas dos distancias son iguales. Y si esas distancias son iguales, muchachos, entonces ese punto P equidista de los puntos A y B. A eso se refiere, ¿no? ¿Por qué se dice equidista, profe? Porque P está a igual distancia de A y de B. Y esa distancia le estoy llamando D minúscula. ¿Está bien, muchachos? ¿Se entendió esa parte, chicos? ¿Sí? Pregunto a ver si se entendió esa parte. ¿Está claro cómo se traza la distancia entre los puntos? Y también está claro cómo se traza la distancia entre una recta y un punto. En todo caso, yo les sugiero que por favor, ahora que les paso la teoría, este, también la revisen, ¿ya? La revisen, la practiquen, la estudien. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muy bien, muy bien, Alejandra, muy bien. Entonces seguimos por acá, muchachos. Esto sale en tu PDF, así que si deseas tomarle captura, lo haces rápido. Y si no, no es necesario, ¿ya? Vamos a ver, todavía falta un poquito más de definiciones, ¿ah? Veamos por aquí, muchachos. Tercera nota, ¿ya? Tercera nota. Si un punto se encuentra a igual distancia de dos rectas, entonces se dice que dicho punto equidista de las dos rectas. Eso ya te expliqué en la diapositiva anterior, ¿sí, no? Mira por acá. Tengo la recta M por arriba y por abajo tengo la recta N. Y voy a ubicar entre ellas un punto P. Voy a trazar luego la distancia, las distancias, mejor dicho, porque son dos, las distancias del punto P hacia cada recta. Como eso ya te expliqué hace un momento, entonces va a ser más rápido que me entiendas esta parte. Mira, por ejemplo, la distancia de P hacia la recta N es esta perpendicular, ¿no? Que estoy indicando ahí con el cursor, mira, ¿no? O en todo caso con este puntito rojo, ¿no? Ya, mira, mira. Esta es la distancia, ¿no? Esta es la distancia, muchachos, que hay entre el punto P y la recta N. Y como es distancia, ahí abajito tiene que ser 90. Ahora voy a trazar la distancia del mismo punto P hacia la otra recta.
Entonces, la misma idea, ¿sí, no? A partir del punto P, trazo una perpendicular hacia esa recta. Y ahí encuentro la otra distancia. Esas distancias pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Pero en este caso, estás viendo que son iguales. Por lo tanto, si esas distancias tienen la misma medida, se dice que ese punto P equidista de las rectas M y N. O sea, está a igual distancia de esas dos rectas. ¿Estamos de acuerdo? Si estas distancias fuesen diferentes, entonces P ya no equidista. O sea, sí puedo trazar las distancias, pero ya no sería la misma distancia. Sería una distancia diferente a la otra. ¿Ya? Ahora, cuarta nota, mira. Si un punto se encuentra a igual distancia de una recta y un punto, entonces se dice que dicho punto equidista de la recta y el punto. Lo que trato de hacer con esta cuarta nota es combinar los anteriores, ¿no? Yo ya sé trazar, ya te enseñé a trazar, mejor dicho, la distancia entre dos puntos, que es el segmento que los une. Y también la distancia entre un punto y una recta, que es la perpendicular hacia la recta. Entonces aquí vamos a combinar ambos, ¿no? Observen que tengo la recta L en posición horizontal, en este caso nuevamente. Tengo por aquí un punto P. Y más arriba tengo un punto A. Si yo trazo la distancia de P hacia la recta L, ya sabes, es esta perpendicular, ¿no? Esta línea de aquí, ¿no? Esta de aquí. Esa es la distancia de P hacia la recta L. Profesor, una pregunta. ¿Y cómo sabe qué es la distancia? Porque ahí hay 90 grados, ¿no? Entonces es la distancia de un punto hacia una recta. Si no fuera 90, no diría que es la distancia. Ahora, también aparece aparte del punto P, el punto A. Y voy a trazar la distancia que hay entre P y A. Como ya te expliqué, es el segmento que los une. Por lo tanto, el segmento PA vendría a ser la distancia. ¿Qué ocurre si esas distancias miden lo mismo? ¿No? Ambas son iguales a D minúscula. Ah, ya, si las distancias son iguales, ya sabemos que equidistas. Entonces, en este caso, el punto P equidista del punto A y también de la recta L. ¿Está bien? Eso es lo que significa equidistar. Chicos, entonces debemos recordar eso. Es importante que recordemos cómo trazar la distancia entre un punto y una recta y cómo trazar la distancia entre dos puntos. ¿Y qué cosa significa equidistancia? Equidistancia. ¿Está bien? Seguimos chicos. Tomen ahí capturas si desean, por favor, rapidito. Muy bien, listos. Continuamos. Ahora sí, muchachos. Ahora sí, prepárate. Una vez que ya hice todo ese preámbulo de la distancia, la mínima distancia, etcétera, etcétera, ahora te voy a enseñar lo que viene a ser las aplicaciones de la congruencia, ¿no? Aplicaciones de la congruencia. Ya te dije, vamos a ver esta semana la primera parte. La siguiente semana veremos la segunda parte, ¿ya chicos? A ver, mira, el primero es el teorema de la bisectriz de un ángulo. ¿Está bien? Teorema de la bisectriz de un ángulo. ¿Qué dice? Todo punto de la bisectriz de un ángulo, ¿qué dice ahí en rojito? Equidista. ¿Es una palabra que es la primera vez que se ha escuchado? No, por eso te expliqué todo lo anterior, sino ya esa palabra equidista ya no es novedad, ¿no? Entonces, repito otra vez, chicos. Todo punto de la bisectriz de un ángulo equidista de los lados del ángulo, ¿no? Equidista de los lados del ángulo. Entonces, eh, voy a graficar un ángulo, cualquiera, ¿no? Ese ángulo, por ejemplo. Le trazo la bisectriz a ese ángulo. La palabra bisectriz también no es la primera vez que te menciono. Ya lo hemos hablado de eso en triángulos, ¿no? En la clase número 3. Ya puedes ahí revisar por si acaso, ¿no?
¿Ya? Entonces, tengo el ángulo y esa línea que está en medio, que es un rayo, va a ser la bisectriz de ese ángulo. ¿Por qué, profe? ¿Cómo sabe que es la bisectriz? Porque aparece un ángulo teta y otro ángulo teta. Cuando tú trazas una bisectriz a un ángulo, lo divides siempre en dos partes de igual medida. Ahora, chicos, ¿qué dice el teorema? Vuelve a leer conmigo, por favor. Mira, es una línea nomás, ¿ah? No es mucho. Todo punto, todo punto de la bisectriz de un ángulo equidista de los lados del ángulo. Eso quiere decir, muchachos, que si yo agarro un punto cualquiera, por ejemplo el punto P, y a partir del punto P trazo una perpendicular hacia cada lado, ¿no? Por ejemplo, trazo la perpendicular PA hacia el lado de arriba, y hacia el lado que está abajo trazo la perpendicular PB. No, recuerda que por ser perpendicular en A y en B tiene que ser 90, ¿no? Porque, repito, es perpendicular. ¿Qué es lo que va a cumplir acá? Primero que se han formado dos triángulos rectángulos semejantes. Perdón, congruentes, ¿no? Dos triángulos rectángulos congruentes, que es lo que vimos la semana pasada. El primero es el triángulo PAO, ¿no? El triángulo PAO. Y el otro es el triángulo PBO. Profe, ¿y cómo sabe que son congruentes? Porque tienen el mismo lado, que es OP. En P, muchachos, en el triángulo de arriba, te das cuenta que este angulito es 90 menos teta, porque es un triángulo rectángulo. Y abajo, en el triángulo PBO, también este ángulo va a ser 90 menos teta, ¿no? OP que sea bolita, mira. ¿Qué caso de congruencia es? Ángulo, lado, ángulo. Teta, bolita, 90 menos teta. Ambos triángulos tienen lo mismo, por lo tanto son congruentes, ¿no? El caso, ya sabes, ángulo, lado, ángulo. Entonces, cuando son congruentes, recuerdas, muchachos, si a teta se opone PA y en el otro triángulo a teta se opone PB, ellos tienen que ser iguales, ¿no? Sus medidas tienen que ser iguales. Entonces a PA le vamos a llamar un D minúscula y PB también tiene que ser un D minúscula. Pero no solamente ellos, ¿no? Si ese par de triángulos, como te dije, son congruentes, OA debe ser de la misma medida que OB. Entonces ahí le vamos a poner otra variable, ¿no? OA que sea un N minúscula y OB que sea también N minúscula. Y eso se obtiene precisamente aplicando la congruencia, ¿no? Como ya sabemos que los dos triángulos son congruentes, entonces sus respectivos catetos también tienen que ser congruentes. Y ahí está, mira. Uno tiene cateto que mide D y el otro tiene cateto que mide N. Y el de abajo tiene ambos. Entonces ya está la demostración de ese teorema. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿cómo me va a venir en los problemas, profesor? ¿No? ¿Así me va a venir? No. La demostración no te la van a pedir, muchachos, ¿no? Igual tú ya la tienes ahí. Pero en los problemas te va a venir esto, mira. Te va a venir un ángulo, te va a venir la bisectriz, y de estas dos distancias solamente te va a venir una. Puede ser que venga así, mira, ¿no? Punto P perpendicular aquí en B, ¿no? Puede ser que el problema te venga así. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahí inmediatamente? Ah, bueno, si quiero aplicar ese teorema, dice que cualquier punto equidista de los lados. PB es una distancia porque es 90 en el otro lado. Entonces, a partir del punto P, trazo la siguiente distancia. Acá 90. Llámale L si quieres, ¿no? Y esos dos segmentos son congruentes, ¿no? Por lo tanto, esto mide lo mismo que esto y el otro también mide lo mismo que el otro. Eso es lo que vas a hacer, muchachos. Profe, ¿el palito y la bolita podrían ser iguales? No necesariamente. Serían iguales si es que alfa es 45, ¿no? Pero no siempre es 45, muchachos, ¿no? Ya es un caso extremadamente particular ya, ¿no? ¿Está bien? ¿Me entendiste la idea, chicos? ¿Me entendieron la idea, perdón? ¿Alguien en alguna parte no entendió, se perdió, voló, sufrió calambre?
gastritis, algo, nada. Muy bien. ¿Qué dices, Alejandra? Sí, muy bien, Alejandra. Lo máximo. Muy bien, Anjali. Muy bien, todo claro, muy bien. Alejandra, estaba esperando tu mensaje el domingo. Ayer lunes también, no, el lunes feriado también está diciendo, ahorita escribe Alejandra. Ya, vamos a continuar, muchachos, ¿no? Muy bien. Si está todo claro, entonces seguimos. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Su hoja de ejercicio ya le he compartido ahí, muchachos, en su teoría, ¿ya? Así que, perdón, en sus archivos, ahí en su Teams, ahí lo pueden, imagino, descargar o lo pueden visualizar, ¿no? ¿Está bien? Chicos, por favor, insisto. Cuando yo les pregunto si alguien no entendió alguno o quieren que repita algo, es para todos, ¿ah? Por favor, que no te dé roche, que no te dé vergüenza. Miren, en la clase hay 64 personas, ¿ya? Eso es para todos, ¿ya, chicos? ¿Ya? Entonces, tú estás aquí para aprender, ¿ya? Así de sencillo. Y si algo no entendiste, algo quieres que se repita, con toda confianza. Nadie acá va a decir nada. Ya no tendrían por qué tampoco porque nadie sabe todo. Ya, así que yo te invito a que cualquier cosita, por favor, no te quedes con la duda. Igual la clase se está grabando. Si no quieres preguntar, te sugiero que revises siempre las clases grabadas. Pero la idea es que pregunten también, muchachos, ¿no? Dime Gracie, justo estaba leyendo tu... ¿Qué pregunta quieres hacerme? Mientras voy planteando la pregunta uno, muchachos, que está ahí en su hoja de ejercicios, ¿ya? Mientras espero que Gracie termine de escribir, vamos viendo esta pregunta, mira. En un triángulo rectángulo ABC, ¿no? Y ahorita te respondo, Gracie, ¿ya? En un triángulo rectángulo ABC, recto en B, se traza la bisectriz interior AE. Si BE mide 2x menos 1 y la distancia de E a AC es 8 menos x, calcula el valor de x, ¿no? Mira, por eso dice la primera parte, ¿sí o no? Dice ahí, y la distancia de E a AC. E es un punto y AC es un segmento. Y tú ya sabes trazar esa distancia, ya te expliqué, ¿sí o no? ¿No? Así que a ver, por ahí hay una respuesta ahí de Alejandra. Muy bien, Alejandra, lo máximo. A ver, Grace, si te respondo antes que me olvides, ¿no? No hay ninguna diferencia. Cortar, yo sé, lo que pasa es que cortar se usa para, ¿no? Si hablamos de manera ya, ¿no? ¿Cómo se dice? Ortográficamente, ¿no? El lenguaje, todas esas cosas. Cortar tiene muchas acepciones, ¿no es cierto? Tu profesor de razonamiento verbal te puede dar, cortar, puedes cortar un limón, puedes cortar a una persona, ¿no? Puedes cortar un filete de carne, ¿no? Puedes cortar con un cuchillo, con una tijera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también, muchachos, cuando hablamos ya geométricamente, cortar e intersecar es lo mismo, ¿no? Cuando dos segmentos se cortan, es decir, que se han intersectado, ¿sí, no? Que tienes el segmento AB y tú quieres que el segmento CD corte a B, entonces ahí está, ¿no? CD corta B. ¿Dónde lo corta? En el punto P. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? También se dice que van a ser secantes, ¿no? Secantes, porque se están cortando o se están intersecando. Entonces, decir cortar es lo mismo que decir intersecar. Está bien, Gracie, así que en ese caso no te das problemas, ¿no? ¿Ya? Es más, en algunos problemas no vas a leer ni cortar ni intersecar, sino vas a leer intersectar con P, intersectar, ¿no? Así lo vas a ver, ¿no? Así, ¿no? Sectar, ¿no? ¿No? Y hay otros que lo escriben con C también, ¿no? Intersectar, ¿no? ¿No? O sea, ahí ya es, y,
y todos son correctos, ¿no? ¿Ya? Pero hay que tener cuidado, ¿no? Nada más, ¿no? Al final te tratan de decir lo mismo. ¿Está bien? Ya, chicos. Bueno, vamos por el problema, ¿ya, chicos? Vamos por el problema que está planteado aquí, ¿ya? Muy bien ahí, Angeli. Muy bien ahí, Paul, Brian. ¿Ya? Miren, esta pregunta es un ejercicio muy similar a un ejercicio que vino en San Marcos. Pero esta pregunta vino en un examen de una particular, que es la católica, y también ha venido en la Universidad de Lima, que son particulares, ustedes ya seguramente conocen, ¿no? Así tal cual, ¿ah? ¿Ya? Pero en San Marcos también ha venido una parecida, solo que te daban un dato más, ¿no? También lo tengo aquí, así que después lo vamos a ver, ya no se preocupen. Primero dibujas el triángulo rectángulo ABC, ¿no? Ahí está. Dice que es recto en B, ahí pongo el ángulo de 90, ¿no? Arriba en el vértice B. Ahora se traza la bisectriz interior AE. Entonces busco el vértice A, ahí está el vértice A, y le trazo su bisectriz interior AE. Por ser bisectriz, ahí tiene que ser alfa y alfa, ¿no? Por ser bisectriz, ahí es alfa y alfa. ¿Estamos? Ya, ahora, dice que BE es 2x menos 5, ¿no? Y ahora te dicen, muchachos, que la distancia de E es un punto, si no. AC, que es un segmento, es 8 menos X. Muchachos, la distancia ya te he enseñado, ¿sí? Si tú tienes el punto E aquí arriba y tienes el segmento AC abajo, ¿cómo es la distancia que debes trazar? Una perpendicular. O sea que en H tiene que ser 90. Esa es la distancia, ¿no? Si no es 90, no es distancia, tiene que ser una línea perpendicular. Y ahora, según el problema, dice ahí, muchachos, que BE es 2x menos 1 y esa distancia que acabas de trazar mide 8 menos x. Bueno, entonces aquí ya no hay nada más que hacer, solamente recordar el teorema anterior, muchachos, ¿no? Que es el único en realidad que hemos hecho, ¿no? Si quieres, sombreas esa parte y va a quedarte así, ¿no? Cuando tienes una bisectriz y a partir del punto E trazas una perpendicular hacia los lados del ángulo, 90 en B y 90 en H, esos dos segmentos tienen igual medida. Entonces, por el teorema de la bisectriz del ángulo, yo diría que PE es lo mismo que EH. O sea, 2x menos 1 es igual a 8 menos x. Resuelves y x te sale 3. Y en este caso sería la alternativa B. ¿Está bien? Esa sería la alternativa, muchachos, a la pregunta 1. Atentos, en su examen hay una parecida a esta, ¿ya? En su examen que van a dar en un ratito. ¿Ya, chicos? Muy bien. Voy a continuar por acá, muchachos, ¿ya? Con otra pregunta, a ver, mira. La que vino en San Marcos, ¿no? Ya, esa es una que vino en Católica y también vino en la de Lima, como te estaba diciendo. Si vienen otras, también puede ser, ¿ah? ¿Ya? Veamos otra pregunta que es la número 2. Examen de San Marcos. También vino en la Villarreal, ¿no? Y seguramente que en universidades de provincia y en otras universidades particulares y nacionales ha venido preguntas similares a esta, ¿no? Muy bien, Gracie, muy bien. ¿Ya? Muy bien, Katie. Alejandra también muy bien. Mira, nuevamente te dicen en un triángulo rectángulo ABC, ¿no? Está bien, Katie, está bien. Vamos a retroceder. Ahí está Katie. Tienes, ya está, tómale captura ahí, Katie. Esto sí va a salir en su PDF igual porque está aquí todo bien hecho, ¿ya? Cuando le pongo ahí cosas a mano, a pulso, y ahí sí le tomo también captura a los que no están acostumbrados a tomar captura siempre. Y ahora sí, Katie, pasamos a la pregunta 2 que les dije perdón, es la 3, ¿ya? Es del tema uno, del teorema uno, ¿no? A ver, en un triángulo rectángulo ABC recto en B se traza la bisectriz interior a P. Si BP mide 3 y PC mide 5, calcular la medida del ángulo ACB.
Por eso les decía hace rato, ¿no? En la pregunta uno es bien similar a una pregunta que vino en el examen de San Marcos, que es esta de acá, mira. Y tiene variantes, ¿ah? Mira, dibujo el triángulo ahí ABC, es recto en B, o sea, ahí pongo 90, muy bien, Nicole. Trazo desde A la bisectriz AP, ahora se llama AP, muchachos, ¿no? Ahí está, alfa, alfa, porque es bisectriz. Luego dice que BP mide 3 y PC mide 5, ¿no? La pregunta es calcular la medida del ángulo ACB, que le voy a llamar un X. Muy bien, muchachos. A ver, como ustedes saben, ya les dije, ahí hay una bisectriz. Y quiero que veas el punto P. A partir de ese punto P, PB sería una distancia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? PB sería una distancia, porque en B es 90, ¿no? Acuérdate nada más del teorema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, según el teorema, si quieres voy a poner aquí el teorema, muchachos, mira el teorema una vez más, ¿no? Mira el teorema. En el problema que te estaba mostrando hace un rato, el 90 es el que está ahorita en el punto A. Pero para aplicar el teorema también tiene que haber un 90 abajo, en el punto B. Y te dije, mira, ahí en lapicero todavía está, mira, ¿no? En los problemas normalmente te va a venir una distancia y tú debes trazar la otra distancia. Entonces, volviendo ahora sí al ejercicio, muchachos, te das cuenta que ahí PB, ¿no? PB es la distancia, ¿no? PB es la distancia. Entonces, desde el mismo punto P vas a trazar la otra distancia. Pero ¿cómo se traza la distancia? Ya sabes, ¿no? Se traza una línea perpendicular, muchachos. O sea, en H tiene que ser 90. Y si aplicas el teorema de la bisectriz, ¿no? Muy bien, Milagros, pH tiene que ser 3, ¿no? pH tiene que ser 3. Ahora, mira el triángulo PHC, ¿no? Mira el triángulo PHC. Es más, lo voy a sombrear de amarillo, mira. En ese triángulo PHC tienes que reconocerlo, ¿no? Es un triángulo rectángulo, en H es el ángulo recto, donde la hipotenusa es 5 y este cateto te ha salido 3. El otro cateto sería 4, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿dónde te piden el otro cateto? Te piden el ángulo. Mira ahí el cuadrito donde aparece ese triángulo que ya hemos hablado varias veces, ¿no? Por la forma de este triángulo y por la posición del X en el problema, que se opone a 3, entonces el valor de X tiene que ser 37, muchachos, ¿no? 37. ¿Está bien? Mira, ya con eso te estoy mostrando dos ejemplos sobre el primer teorema, ¿ya? Ahora vamos a pasar al segundo teorema, ¿ya? Al segundo teorema, muchachos. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Como ya les había dicho al inicio, muchachos, el primer teorema es el teorema de la bisectriz de un ángulo. Y el segundo teorema es el teorema de la mediatriz de un segmento, ¿no? Ya, la mediatriz siempre es para el segmento, no te olvides de eso, ¿no? Entonces, chicos, esto por si acaso no es la primera vez que lo vemos, ¿ya? En la clase número 3 yo les expliqué cómo trazar una mediatriz, ¿no? Por ejemplo, a ver aquí, si yo tengo un segmento AB y te dicen, trázale la mediatriz AB, lo primero que tienes que hacer es ubicar su punto medio. Ahí está, ese es el punto medio N. Y por ese punto medio, muchachos, por ahí va a pasar una recta, ¿no? Bueno, en realidad, muchachos, en realidad pasan infinitas rectas, ¿no? Puede ser así, puede ser así, puede ser así. Hay infinitas rectas, ¿no es cierto? Ya, pero la mediatriz es una sola, ¿no? Vamos a ver ahora cuál es, ¿no? La mediatriz va a ser aquella recta que al momento de pasar por ese punto medio, forma siempre 90 grados, ¿no? Esa es la mediatriz, ¿no? Como te dije, en la clase número 3 hablamos de esto ya, ¿no?
Ahora, no esperes que AB siempre esté en posición horizontal, ¿ah? ¿Ya? Eso sí tengan cuidado ya desde ahora, muchachos, porque en los problemas no va a aparecer siempre así. El segmento puede estar así, por ejemplo, ¿no? CD. Y te dicen, por ejemplo, a ver, traza la mediatriz de CD. ¿Cómo trazas la mediatriz de CD? Ah, igualito, pues, ¿no? Primero, ¿qué haces? Ubicas el punto medio, le vas a llamar N. Entonces le pones acá serruchito, serruchito o el símbolo que tú quieras, ¿no? Y luego por ahí vas a trazar la mediatriz, ¿no? Pero la mediatriz, recuerda, es la recta que pasa por ese punto medio, ¿no? Se movió un poco ahí. Pero no solamente pasa por ahí, sino que también forma 90 grados. Ahí está, ¿no? Esa es la mediatriz de CD. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces ya sabes, ¿ah? Esa es la mediatriz, ¿no? Como una cruz, ¿no es cierto? Pero tiene que pasar por el punto medio siempre, ¿no? Esto, como te dije, ya lo habíamos hablado en la clase número 3. No te olvides que está siendo grabado para que tú lo repases luego, ¿ya? Y ahora voy a graficar ya el teorema. Mira. Ahí está, mira, con rebote todavía, mira. Otra vez, mira, con rebote. ¿Qué dice el teorema? A ver. Todo punto de la mediatriz de un segmento equidista de los extremos de dicho segmento. Ah, caray. A ver, voy a leer de nuevo, mira. Todo punto de la mediatriz de un segmento equidista de los extremos de dicho segmento. Entonces, como ya te había explicado, muchachos, tengo el segmento AB. Voy a ubicar la mediatriz de AB, ¿no? Para eso, esta recta de color anaranjado va a ser la mediatriz de AB. Para que sea mediatriz, M tiene que ser punto medio y en M el ángulo que forman tiene que ser 90 grados, ¿verdad? Eso es lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Entonces ya tengo la mediatriz de AB. Ahora, ¿cuál es el teorema de la mediatriz? Ya, esa es otra cosa, ¿sí? El teorema de la mediatriz dice que todo punto de la mediatriz del segmento equidista de los extremos. O sea, si yo agarro, por ejemplo, muchachos, el punto P, ¿no? Agarro el punto P, mira ahí, ¿no? Y ese punto P lo uno con A y lo uno con B, que son los extremos de AB, esas dos distancias tienen que ser de igual medida. ¿Y cómo lo demuestro? Por congruencia. Al trazar la mediatriz y luego unir P con A y P con B, estás formando dos triángulos rectángulos, donde PA es la hipotenusa de uno y PB es la hipotenusa del otro. Pero además de ser triángulos rectángulos, notarás también que son congruentes, ¿no? Van a ser congruentes. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, muchachos, eh, por la congruencia entre el triángulo PMA y el triángulo PMB, yo diría lo siguiente, a ver, caso lado, ángulo, lado, ¿no? O sea, cateto, ángulo, cateto, ¿no? Ángulo de 90. Cateto, ángulo de 90, cateto. Cateto, ángulo de 90, cateto. En cada uno de ellos haces eso y compruebas que hay congruencia. Entonces, PA, que sería la hipotenusa de uno, tiene la misma medida a PB, que es la hipotenusa del otro. Y le voy a llamar de minúsculo, ¿no? Y ese es el teorema, ¿no? Cualquier punto, mira, de repente tú no querías ubicar el punto P ahí. De repente tú querías ubicar el punto P más abajo, o más arriba, o de repente debajo, ¿no? Debajo de AB, por aquí abajo, mira. Entonces, la idea es que una vez que tú ubiques ese punto, lo unas con los extremos. ¿Cómo se unen dos puntos? Ya sabes, trazando el segmento que los une. Y una vez que los unes con A y con B, esas dos distancias miden lo mismo. Por eso te dicen equidistas. Y ahí lo que estás viendo al costado es la demostración. Además, notarás lo siguiente, que al unir P con A y P con B, el triángulo que se ha formado, todo ahí que está sombreado, se convierte en un triángulo isósceles, ¿no? Por lo tanto, muchachos, el ángulo PAM tiene que ser igual al ángulo PBM. Le llamas un alfa y un alfa, ¿no? Ahí está. ¿Está bien, chicos? Ese es el teorema de la mediatriz.
¿Cómo me va a venir, profe, en los problemas? Igualito que el teorema anterior, ¿no? Lo voy a hacer aquí al costadito, mira. Imagínate que yo tengo aquí a B, ¿no? Este es AB. Y me dicen que esta recta es su mediatriz, ¿no? ¿Ya? Esta es su mediatriz, me dice. Entonces, por teoría sabemos que si es la mediatriz, tiene que pasar por el punto medio. Y además debe formar 90 grados ahí. Ya, eso te van a decir en el problema, ¿no? Además, en el problema también te van a dar un punto, que sea el punto P, por ejemplo, y te van a dar una distancia. Puede ser PA o puede ser PB. Yo en este caso tracé PA. Ya. Cada vez que tú tengas una mediatriz, así como te estoy mostrando, y solamente aparece una distancia que es PA, inmediatamente, muchachos, ustedes tienen que unir el punto P con el punto B, porque esas distancias van a ser iguales, ¿no? Y además, según lo que está escrito ahí al costado, el triángulo que se forma resulta ser isósceles, ¿no? O sea que si este, por ejemplo, es alfito, aquí también en A es alfito. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Eso es lo que va a cumplir, ¿ya? Entonces no te olvides, ¿ah? Si tienes una sola distancia, traza la otra. Cumple tanto para el teorema de la bisectriz como para el teorema de la mediatriz, ¿ya? Tomen captura ahí más bien si desean, muchachos, rapidito, los que están tomando captura. Y ahora vamos a pasar a esta parte de aquí, mire, ¿no? Pregunta 2, de ahí de tu guía de ejercicios. En un triángulo ABC, la mediatriz de AC, ¿no? La mediatriz de AC interseca BC en P. Calcular a B si se sabe que BP es 5 y la medida del ángulo BAC es el triple de la medida del ángulo BCA. Mucho cuidado ahí cuando hacen el gráfico, ¿ah? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Hay una respuesta ahí ya de Angeli, ¿no? Muy bien, Angeli. También de Alejandra. Muy bien, Alejandra. Miren, chicos, este tipo de preguntas en San Marcos nunca faltan, ¿no? En universidades particulares también nunca faltan, ¿ya? Siempre vienen preguntas de este teorema. Esta es una de ellas, ¿no? Primero vamos a graficar el triángulo ABC, que es este de acá, mira. Ese es el triángulo ABC. Luego, muchachos, voy a trazar la mediatriz de AC. AC es el lado que está abajo, ¿no? AC es este lado. ¿Cuál es el primer paso para trazar la mediatriz? ¿Recuerdas? Ubicar su punto medio y por ahí pasar la mediatriz, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esta recta de color rojo es la mediatriz de AC, quiere decir que ese punto será punto medio, ¿no? Lo voy a llamar punto M. Y además, muchachos, en ese mismo punto medio, el ángulo que forman tiene que ser 90 grados, ¿ya? 90 grados ahí, ¿ya? A ver, vamos a ver, chicos, a ver un ratito, no sé por qué no quiere salir ese 90. ¿Por qué no quiere salir, ah? Ya, ¿estamos de acuerdo? Ahí estás viendo ya la mediatriz, ¿no es cierto? Ya, un ratito, chicos, ya. Vamos a corregir esto al toque. Claro. Ya, ahora sí, miren, chicos, ahora sí, ya. Nos habíamos quedado acá, ¿no? Como les decía, primero para trazar la mediatriz, debemos, de AC en este caso, debemos ubicar su punto medio, ¿no?
Está, ¿verdad? ¿Ya? A ver aquí. Este tiene que ser 9 y este tiene que ser 10. Y ahora sí. Ya, ahí está. M es su punto medio, ¿no? Y por ese punto medio, por ahí va a pasar la mediatriz, ¿no? La mediatriz de AC. Y en M además tiene que ser 90, ¿no? Ese es el 90 que no salía hace un momento, ¿no? Ya, ahora, dice que esta mediatriz interseca. ¿Qué significa interseca? Corta, ¿no? Corta, ¿ya? ABC en el punto P. ¿Está bien? Y te piden calcular AB, que es este X de acá, sabiendo que BP, que está aquí, muchachos, es 5. Pero hay un dato más, mira. La medida del ángulo BAC, muchachos, lo voy a escribir a la derecha, mira. La medida del ángulo BAC es el triple del ángulo BCA. Entonces vamos a indicar en la figura el ángulo BCA, ¿no? Le vamos a llamar un alfa y por dato del problema, el BAC sería 3 alfa. Ese BCA, que es alfa, lo voy a poner en el gráfico. Estaría ubicado en el vértice C, ¿sí, no? Recuerda que el ángulo siempre va en la letra del medio. Si es BCA, ubico BCA. Ahí está en la letra del medio. Ahí es alfa. Y el ángulo BAC va a estar ubicado en el vértice A. Ese ángulo va a ser 3 alfa, pero no lo voy a poner todavía. ¿Por qué, profe, no lo va a poner? Porque voy a utilizar el teorema de la mediatriz. Si esta recta de color rojo es la mediatriz de AC y P, que es un punto de la mediatriz, está unido con C, entonces lo que hay que hacer inmediatamente aquí es unir el punto P con A. Porque al hacer eso, según el teorema de la mediatriz, PA mide lo mismo que PC, ¿no? Es lo que te acabo de explicar, ¿sí, no? PA mide lo mismo que PC. Además, el triángulo APC es isósceles. Por lo tanto, en A, el ángulo tiene que ser alfa, ¿no? Ahí está el alfa. Ahora, ¿recuerdas que el BAC por dato es 3 alfa? Y el BAC es todo el ángulo A. Si le agarras un alfa, te va a quedar 2 alfas, ¿sí? Ahí en A, mira, en A. También es 2 alfas. Y este vértice P notarás que apareció un 2 alfa también. ¿Pero eso por qué es? Porque en el triángulo APC, muchachos, en el APC, por ángulo exterior, en P sería la suma de alfa más alfa, ¿no? Alfa más alfa te da 2 alfa. Y como en A me parece un 2 alfa también, ahí se está formando un triángulo isósceles, muchachos, ¿no? Y si el triángulo es isósceles, A, B y BP miden lo mismo, o sea, 5. Por lo tanto, X es 5. ¿Estamos? X sería 5. Chicos, ahora, escúchenme. Eh, Observa el triángulo APC. Como hemos aplicado el teorema de la mediatriz, muchachos, ¿no? Según lo que me dice el teorema es que PA mide lo mismo que PC, entonces ese es un triángulo isósceles, ¿no? Y siempre que tú apliques el teorema de la mediatriz, se va a formar un triángulo isósceles. Entonces, yo puedo aplicar ese teorema al revés. O sea, en un triángulo isósceles puedo trazar la mediatriz. Y esa mediatriz que traces no solamente va a ser mediatriz, también será altura, también será mediana, también será bisectriz. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Mira, ¿no? Teorema, miren chicos. En todo triángulo isósceles, la altura relativa a la base, recuerda que la base es el lado diferente, ¿no? En todo triángulo isósceles, la altura relativa a la base es también mediana, bisectriz interior, relativa a la base y está contenida, ¿en dónde? ¿Qué dice ahí? Está contenida en la mediatriz relativa a la mencionada base, ¿no? Entonces, este es, mira, ¿no? Tengo la mediatriz que es L, ¿no? Ya chicos, tengo la mediatriz que es la recta L, ¿no? Y aplicando ahí, muchachos,
El teorema de la mediatriz, BA mide lo mismo que BC. Por eso que el triángulo de amarillo es isósceles. Por eso que en A es alfa y en C también es alfa. Pero en este triángulo isósceles, muchachos, cuando tú trozas la mediatriz, observarás que el segmento BH, solo el segmento BH, es altura en el triángulo, ¿no? Entonces, esa altura BH va a ser también, muchachos, mediana, bisectriz, mediatriz, ¿no? Creo que demostrar que es bisectriz es más fácil, ¿no? Porque miren, muchachos, en el triángulo BC, alfa más teta es 90. Y el triángulo del costado también en H es 90 y también en A es alfa. Alfa más teta es 90, necesariamente en B tiene que ser 90. Perdón, tiene que ser teta, ¿sí? ¿Y qué significa que haya dos ángulos que miden teta? Que BH, además de ser altura, además de estar contenido en la mediatriz, también es bisectriz, ¿no? Y si B es un vértice y H es punto medio del lado opuesto a C, entonces BH también es mediana, ¿no? También es mediana. De ahora en adelante a eso como regla práctica le vamos a llamar el van, ¿no? P de bisectriz, A de altura, M de mediana, M de mediatriz, ¿no? Pero si lees las primeras letras, esto le vamos a llamar el van. Cuando yo les diga apliquen el van, ya saben que me estoy refiriendo a esto, muchachos, ¿no? Al van. ¿Ya? Ojo, solo se aplica en el triángulo isósceles cuando traces la altura relativa a la base, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, ¿no? Si este lado es 5 y este lado es 5 y abajo mide, por ejemplo, 6, ¿no? ¿Ya? Puedes calcular, por ejemplo, muchachos, el ángulo X. Esa es una pregunta de aplicación, ¿sí, ¿no? ¿Puedo calcular el ángulo X? Por supuesto, mire. Me doy cuenta que el triángulo que he puesto como ejemplo es isósceles, ¿no? Porque tiene lado 5, base 6, ¿no? No olvides que la base es el lado diferente, ¿no? Entonces voy a trazar la altura, ¿no? Muy bien, Angeli, voy a trazar la altura, porque yo sé que esa altura en el isósceles también es mediana. Como abajo todo mide 6, cada uno de ellos será 3, 3. ¿Estamos de acuerdo? 3, 3. Entonces observa nuevamente este triángulo. 5 de hipotenusa. Abajo 3, este otro va a ser 4. ¿No? ¿De chicos? Y ahí ya te sale pues el ángulo, ¿no? Este ángulo sería 53. ¿No? ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer, muchachos, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. A ver, Nils, ¿no? Un ratito, Nils. Ahorita lo... Ahí está Nils. Tómale captura al toque. Listo, ¿verdad? Eso es una cosa rápida. Y ahora pasamos a donde nos habíamos quedado, ¿no? Muy bien, muchachos. Ahora, llegó la hora del examen. Ya, ahí está. Examen, muchachos. En base a lo que te he explicado con los ejercicios que te he mencionado, muchachos, ya estás listo para dar tu examen. ¿Estamos de acuerdo? Ya estás listo, repito, para dar tu examen, muchachos. Muy bien, muchachos. A ver, ¿alguien puede pasar? Muy bien, Alejandra. Alejandra, tú vas a ser mi asistente, Alejandra. Antes que lo digas, ya estás haciendo. Muy bien. Gracias. ¿Pueden entrar por el enlace que ha compartido Alejandra ahí, muchachos? Está comenzando 7, no, perdón, ¿qué es? 7, no. 6, ¿no? 6:46, ¿ya?
Listo, chicos, tiempo cumplido. Transcurrieron ya los 10 minutos. Muy bien, Alejandra. Muy bien, Gracie. Como les comentaba, muchachos, seguramente muchos de ustedes están esperando hoy día el partido y seguramente como todos los que les gusta y los que no les gusta, creo que les puede dar igual también, pero a los que les gusta, creo que están esperando que ganen, ¿no es cierto? Pero recuerden, muchachos, no solamente el Perú son los jugadores, ¿no? El Perú también son ustedes. Y ustedes cada día se están jugando su propio partido, están entrenando, ¿no? Por ahora, de repente, sus entrenadores podemos ser nosotros. Cuando estén en la universidad, tendrán otros entrenadores, ¿no? Y más adelante ustedes se van a convertir en los mejores profesionales. Esa es la idea, ¿no? Y de esa única manera haremos de que el Perú pueda ser mejor cada día, ¿no? Entonces, no olvides eso, ¿ah? Tú estás jugando también tu propio partido. No solamente es apoyar a 11 jugadores, que está muy bien, sino que también creértela, ¿no? Que tú eres también, no en una cancha de fútbol, pero sí en una academia en este caso, estás jugando tu propio partido, ¿ya? Así que chicos, muy bien, ya por favor, ya veo que hay 41 respuestas, ¿no? ¿Ustedes son cuántos? A ver. Por ahí faltarán algunos de repente, ¿no es cierto? Hay en clase 62 alumnos, hay 42 respuestas, hay 20 chicos que están faltando, ¿ya? Así que espero que ya vayan terminando. No voy a resolver ninguna pregunta por esa razón hasta que todos terminen, ¿no? Ya, así que continúo con las diapositivas, muchachos, ¿ya? Ahora vamos a entrar a la resolución de los ejercicios de esta clase, ¿no? Llegó el momento de practicar, muchachos, ¿ya? Veremos los problemas y la resolución. ¿Ya, chicos? Problemas y resolución. Ya habíamos hecho la uno, la 2, la 3, ¿verdad? Ahora vamos a empezar con la 4. Ya, de arranque la 4. Esa pregunta 4, muchachos, ya no es con una, sino con dos mediatrices. Yo ya les he enseñado un ejemplo con una mediatriz. Ahora vamos a ver un ejemplo con dos mediatrices. No te asustes, ¿ah? Si tienes la teoría clara, no tienes por qué tener temor a resolver este ejercicio. Mira, te dicen en esta pregunta 4 que en un triángulo ABC, muchachos, ¿ya? En un triángulo ABC, la medida del ángulo B es igual a 110. Las mediatrices de AB y BC cortan a AC en los puntos M y N, respectivamente. Calcular la medida del ángulo MB. ¿Ya? Calcular la medida del ángulo MB. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, vamos a resolver esa pregunta. Ahí tienes las alternativas. ¿Ya? Nils, escríbeme al chat personal y por ahí te mando la respuesta, ¿ya? Porque todavía faltan entregar algunos la respuesta. Así que, este, pero es igual a la que hemos hecho, es igual a la uno, ¿ah? Pero igual por el chat escríbeme y te mando la respuesta, ¿ya? A ver, entonces, vamos a resolver. Primero, que el ángulo B sea 110, muchachos, significa que es un ángulo obtuso, sea mayor que 90. Cuando yo dibuje el triángulo, bueno, no voy a dibujar algo que parezca rectángulo o que parezca octángulo. Tiene que parecer obtusángulo, o sea, abierto el ángulo, ¿no? Ahí está, mira, ¿no? Así abierto, ¿no? Vamos a indicar ahí vértice A, vértice B, vértice C. Ahora, mucho ojo, voy a trazar las mediatrices de AB y de BC. Identifica los lados. Este lado es AB, ¿no? Este es AB. Y el otro lado que está por acá es BC. ¿Cuál es el primer paso para trazar una mediatriz? ¿Te acuerdas? Ubicar el punto medio. No te olvides, ¿ah? Ubicar el punto medio. Entonces voy a ubicar el punto medio de AB, ¿no? Y por ahí vas a trazar la mediatriz que le voy a llamar L sub 1. Y para que sea mediatriz, en ese punto medio tiene que formar 90 grados. Ahí tiene que ser 90, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora dice que esta mediatriz corta C en M, pero no es la única. También debo trazar la mediatriz de BC.
Ubica BC, que está aquí al lado derecho, ¿no? Este es BC. Ubica su punto medio, ¿no? En este caso, por ahí pasa la mediatriz, ¿no? Le vamos a llamar L2. Va a pasar por su punto medio y debe formar 90 grados también ahí, ¿no? Y esta mediatriz hace lo corte en N, dice, ¿no? Ya encontré el punto M y el punto N. Ahora, la pregunta es calcular la medida del ángulo MBN, ¿no? Entonces vamos a tener que formar ese ángulo MBN. No te olvides que el ángulo siempre tiene que estar en la letra del medio, ¿no? Ahí estará el ángulo X, ¿no? Ese es el X, muchachos. Esa es la figura que hay que hacer, ¿no? Esa es la figura que hay que encontrar aquí, muchachos. Bueno, comencemos a ver, jóvenes, ¿no? Muy bien, Angeli. Muy bien, vamos a ver cuál es la respuesta. Perdón, chicos. Aquí ya no tienes que hacer ningún trazo, ¿ya? Porque ya todo está hecho. Una vez que has terminado la figura, ¿no? Tal como te indican el problema, ya solamente tienes que aplicar el teorema, pero dos veces porque hay dos mediatrices. Lo vamos a hacer primero con L1, ¿no? Si L1 es la mediatriz, entonces MA tiene que ser de la misma medida que MB, ¿no? Repito, MA o AM, que es lo mismo, mide lo mismo que MB, y le voy a llamar un A minúscula. Y recuerda que ahí se forma un triángulo isósceles, ¿no? Por eso que el ángulo BAM va a ser igual al ángulo ABM. Y como yo no sé cuánto es, le voy a poner teta y teta. Lo mismo voy a hacer con la otra mediatriz, L2, ¿no? NC es lo mismo que NB, ¿no? NC es lo mismo que NB. Y le voy a llamar ahora un B y un B. Por lo tanto, el triángulo BNC resulta ser isoscelito. Eso quiere decir que en el vértice C, el ángulo tiene que ser igual al ángulo en el vértice B. Y como no los conozco tampoco, le voy a llamar un alfa y un alfa, ¿no? Ahí está, alfa y alfa. ¿Estamos? Ahora, chicos, el dato al inicio dice que el ángulo B es 110, ¿no? Ese ángulo B, si observas la figura, viene a ser la suma de teta más X más alfa, ¿no? Pero antes de eso, muchachos, ustedes recuerdan la primera clase de triángulos, ¿no? En cualquier triángulo, los tres ángulos suman 180. Si el ángulo B me dicen que es 110, quiere decir que los otros dos deben sumar 70 para que toda la suma sea 180. Por lo tanto, la medida del ángulo A más la medida del ángulo C es igual a 70. Voy a reemplazar. ¿Quién es el ángulo A? Teta. ¿Quién es el ángulo C? Alfa. Entonces, teta más alfa es 70. Y ahora sí, como te había indicado, la medida del ángulo B en la figura es la suma de estos tres. Teta más alfa más X, ¿no? Lo estoy poniendo así para agruparlo, ¿no? Porque teta más alfa ya sabemos que es 70, ¿no? Teta más alfa es 70, ¿sí o no, muchachos? Entonces lo reemplazas, pues, ¿no? Reemplazas y te va a quedar 70 más X igual a 110. Despejas y el valor de X te va a salir 40, ¿no? 40 sale en este caso. Chicos, esta pregunta puede venir en un examen, por supuesto, porque ya ha venido. Ahora, poco probable que vuelva a venir, ¿no? Pero igual, muchachos, ya ha venido, entonces yo te estoy planteando un ejemplo de cómo sería cuando vienen preguntas con dos mediatrices. Trabajas con una mediatriz, aplicas el teorema tal como lo has aprendido y luego trabajas con la otra mediatriz. Y al final ya lo único que te queda hacer es aplicar las propiedades de los triángulos. Muy bien, Ángel, muy bien. A ver, mira, Ángel, vamos a ponerlo ahí al costadito, ¿ya?
Es bien sencillo, mira, quizás no te has dado cuenta, pero es bien sencillo. El ángulo B por dato Ángel es 110. Ese es dato del problema, ahí está como dato. Entonces, en el vértice A hay un ángulo teta y en el vértice C hay un ángulo alfa. Yo te pregunto, ¿los tres cuántos suman? 180, o sea, teta más alfa más 110 es 180. Despeja cuánto es teta más alfa. 70, ¿sí o no? Por eso sale 70. ¿Está bien, Ángel? ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna otra duda, pregunta? Listo, Ángel, no hay problema. Ya, si no hay preguntas, allá, dime, Shadi, ¿cuál parte no entendiste? La última parte. Shadi, mira, escúchame. Vamos a retroceder, ¿ya? Ahí. Esto lo acabo de explicar. Ya sabes por qué teta más alfa es 70, ¿verdad? Ahora, observe el ángulo B. Mira el ángulo B en la figura. Ese ángulo B, si tú ves la figura, es teta más x más alfa, ¿no? Es la suma de esos tres. Entonces lo vas a poner así, mira. El ángulo B es teta más alfa más x. Pero el ángulo B por dato es 110. Pero mira los dos primeros. Teta más alfa es 70. Eso lo acabas de obtener hace un ratito. Entonces, ¿qué te parece si ese teta más alfa lo reemplazas por 70? ¿No? Y 70 quedaría así, ¿no? 70 más x sigue siendo 110. Eso no cambia, sino lo único que has hecho es reemplazar el 70. 70 más x igual a 110. Ahora el 70 lo pasas a restar y te queda 40. Y listo. ¿Está bien, Shadi? Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a hacer una pregunta más, ¿ya? ¿Tenemos tiempo? Sí, sobrado, ¿no? Vamos a ver. Tomen captura si desean aquí tomarle captura, chicos, de una vez. Y paso a la pregunta número 5. Conforme, muy bien, conforme. Ya está. Mira, pregunta 5. En un triángulo rectángulo ABC, recto en B, ¿ya? En un triángulo rectángulo ABC, recto en B, la mediatriz del BC, del segmento BC, corta AC en P. Ya saben que corte, intersectar es lo mismo, ¿ya? Entonces, la mediatriz de BC corta C en P. Si PB es bisectriz del ángulo APM, siendo M punto medio del lado BC, calcular la medida del ángulo PBM. No olvides que el ángulo siempre lo ubicas en la letra del medio. En este caso va a estar en el punto B. ¿Ya? Ahí están las alternativas, 30, 45, 60 y 75. Vamos a ver el gráfico. Primero dice que es un triángulo rectángulo recto en B. Entonces, ahí está el triángulo ABC y en el vértice B es 90, ¿no? Y hay una respuesta ahí, vamos a comprobar, Angeli. En el vértice B es 90. Ahora, la mediatriz de BC. ¿Dónde está BC? Aquí a la derecha, mira. Ahí está BC. ¿Cuál es el primer paso? Ubicar su punto medio, ¿no? Y por ahí pasa la mediatriz, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ser punto medio, ahí es bolita, bolita, y en el punto medio tiene que ser 90 grados, ¿no? Ahí tiene que ser 90 grados. Ahora, dice que esta mediatriz corta AC en P, ¿no? Ahí está el punto P. Ahora, ¿qué más? PB es bisectriz del ángulo APM. Allá, o sea, debo trazar PB. ¿Cuál es el ángulo APM? ¿No? M dice que es punto medio de BC, o sea que ahí colocas M, ¿no? Ahí colocas M. Y dice que esta línea PB es la bisectriz del ángulo APM. Entonces, muchachos, si es la bisectriz de ese ángulo, yo le voy a poner ahí un beta y ahí también le voy a poner un beta, ¿no? Beta, beta. ¿De acuerdo? Beta le pongo. Chicos,
Yo no sé aún cuánto es. Sí sé que vale, que son iguales porque es bisectriz, ¿no? La pregunta es calcular el ángulo PBM, ¿no? PBM estaría acá, mira, ¿no? Ahí está el X. O X o alfa, ¿no? En este caso le he puesto alfa, ¿ya? Ese es el que te piden, el alfa. Muy bien, muchachos. Por el teorema de la mediatriz, ¿no? Ya que te mencionan hay una mediatriz, sabemos que PB y PC mide lo mismo. Entonces, ¿qué te parece si a PC le llamas un A, PB también va a ser un A, ¿no? Entonces, el triángulo PBC es isósceles. Por lo tanto, en el vértice C, también el ángulo tiene que ser alfa, ya que es isósceles, ¿no? Como arriba hay un alfa, en C también tiene que haber alfa. Ahora, chicos, mira, ¿te acuerdas que en un isósceles la mediatriz también es bisectriz, también es altura, también es mediana, el van, ¿sí, no? ¿Te acuerdas el van? Entonces, si esta es la mediatriz de la base de este triángulo isósceles, quiere decir que allí en el vértice P, el ángulo BPM tiene que ser igual al ángulo MPC, o sea, beta, beta, ¿no? Beta, beta. ¿Estamos de acuerdo? Si no la ves así, también puedes hacer esto, mira. Al trazar la mediatriz, aparecen dos triángulos rectángulos en ese triángulo PVC. Alfa más beta es 90. En el otro triángulo, como también hay 90 y también hay un alfa, tiene que ser beta. O sea, puedes verlo de cualquier manera, analizarlo de cualquier manera y te vas a dar cuenta que ahí ese ángulo también es beta. Ahora mira el punto P. Hay 3 veces beta y es una línea. Entonces, los 3 betas deben sumar 180. Te sale que beta es 60, ¿no? Beta es 60. Y ya pues, ¿no? Si beta es 60, ya está listo, muchachos, ¿no? En el triángulo PMC, por ejemplo, PMC, mira, PMC, muchachos, como ya te había dicho hace un momento, como es recto en M, entonces es un triángulo rectángulo, el PMC. Y en un triángulo rectángulo, los dos ángulos agudos suman 90. Alfa más beta es 90. Pero beta te acaba de salir 60. Reemplázalo. Alfa más 60 igual a 90. Te esfuerzas, despejas y sale 30, ¿no? Y esa va a ser la respuesta, muchachos. 30, como lo ha dicho Milagros, como lo ha dicho Maricielo, Sofía Luz, Araceli, ¿no? Alejandra, Anjali, ¿no? Muy bien, muchachos, ¿no? Y seguramente varios de ustedes también ya lo han hecho, solo que no han respondido, no lo han querido hacer, pues, ¿no? Dime, Shari, ¿levantaste la mano o fue casual? O eso está de hace rato. Shadi, a ver, ¿cómo es? ¿Dónde estás? Shadi, Shadi, aquí estás. Muy bien, ¿no está? Ah, ya, fue casual. Ah, ya, ya, ya. Muy bien. Muy bien, chicos. Esta sería la clase de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Aquí nos vamos a quedar.